Mi nombre es Pablo Rodríguez, soy presidente de la Autoridad del Agua, que es el organismo de aplicación del Código Agua de la provincia de Buenos Aires. Y anteriormente estuve trabajando también 4 años como director de planificación en el Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza, donde tal vez mi tarea más importante fue en su momento hacer el plan Agua 2020, que fue un plan estratégico a largo plazo en la provincia de Mendoza. En el día de hoy, lo que a mí me ha tocado y me ha pedido el OPDS es llevar a cabo los puntos número 6 y número 11 de los ODS, que son agua y saneamiento y ciudades y comunidades sostenibles. Básicamente lo que vamos hoy a contarles y a charlar un poco cuál es la perspectiva del recurso hídrico, cómo se hizo la gestión del recurso hídrico en la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta a los ODS, ¿no? Cómo nosotros desde la Autoridad del Agua estamos trabajando para poder lograr estos objetivos desde la provincia de Buenos Aires, aportando también a la Argentina y obviamente teniendo en cuenta cómo todos los países de las Naciones Unidas estamos trabajando en este sentido. Cuando llegamos a esta provincia nos dimos cuenta de que la provincia no tenía bien en claro cosas fundamentales. Para empezar, ¿quién usaba el recurso hídrico? ¿Quiénes eran los usuarios del recurso hídrico? Segundo punto muy importante, ¿cuánto recurso hídrico usaban? Y tercer punto muy importante, ¿de qué forma usaban ese recurso hídrico? Estas tres preguntas, que son básicas para cualquier gestión de recursos hídricos en cualquier provincia de la Argentina, la provincia de Buenos Aires no las tenía claro, ¿no? ¿Quién usa el recurso? ¿Cómo se usa? ¿Y para qué lo usa? ¿No? Y esto que parece tan obvio estaba muy desordenado y no estaba claro en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque ustedes imagínense que en la provincia de Buenos Aires, solamente en el conurbano, estamos hablando que quizás hay más de 50.000 industrias. Cuando hablamos de 50.000 industrias, estamos hablando de 50.000 expedientes. Si esa información no está sistematizada, si esa información no está ordenada, no tiene un proceso atrás, es imposible que nosotros podamos saber y podamos planificar el recurso hídrico desde la provincia de Buenos Aires. Y esto era lo que pasaba en la provincia, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue cambiar los procesos de la Autoridad del Agua, empezar a trabajar en cómo íbamos a gestionar toda esa información y ese dato cómo lo íbamos a transformar en un dato que nos sirva para gestionar y para planificar a futuro. Bueno, cuando nosotros hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible y hablamos de desarrollo y sostenibilidad desde la perspectiva del recurso hídrico, tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero que nos viene a la cabeza es el ordenamiento territorial, ¿no? Y cómo está atado el agua al desarrollo y al territorio, y obviamente al ambiente, ¿no? El agua no la podemos disociar del ambiente y tampoco la podemos disociar del territorio, ¿no? Porque como siempre decimos, el agua ordena el territorio, ¿no? En la provincia de Buenos Aires estamos muy acostumbrados a las inundaciones y en general miramos desde esa perspectiva el recurso hídrico en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno habla de la Autoridad del Agua, cuando uno habla de hidráulica, lo primero que le viene a la cabeza son las inundaciones. Y sin duda tenemos mucho para trabajar en ese aspecto, desde la gobernanza, desde las obras que se pueden hacer desde la provincia, desde el ordenamiento del territorio, pero no es lo único. Si no pensamos el ordenamiento territorial desde una perspectiva del recurso hídrico, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Y vamos a tener problemas porque si no respetamos al agua, el agua nos pasa por arriba. Y esto ya lo hemos vivido muchas veces, ¿no? Cuando no miramos quizás a una cuenca con perspectiva de cuenca y el hombre quiere transformar todo sin tener en cuenta estos aspectos, después tenemos muchos problemas. Problemas que son muy caros,
quizás los terminamos solucionando con obras mucho más caras que quizás con un buen ordenamiento, si nos hubiéramos puesto de acuerdo y ordenando esos intereses, tal vez no tendríamos que después haber hecho esas obras, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es el ordenamiento territorial. Y cuando hablamos de ordenamiento territorial, tenemos que pensar en dónde está el recurso hídrico, qué recurso hídrico tenemos y cómo vamos a usar ese recurso hídrico. ¿El recurso hídrico para qué? Bueno, para empezar, para darle calidad de vida a todos nuestros habitantes, ¿no? Eso es una perspectiva muy importante que nos da el Código de Agua, ¿no? Nosotros debemos preservar el recurso hídrico para las futuras generaciones. Y eso es quizás lo más importante, el objetivo más importante que tiene el ADA en sus funciones, ¿no? Preservar el recurso hídrico. Pero también tenemos que pensar en el recurso hídrico para generar valor, un valor agregado a la sociedad. Pero también un valor para la producción, ¿no? Que esa agua que nosotros tenemos en nuestros acuíferos sirva para el desarrollo de la provincia y un desarrollo a largo plazo. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿no?, que pasa mucho en la provincia de Buenos Aires para poder entenderlo. Desde que el gobierno nacional empezó a reactivar el sistema energético en la provincia y empezar a tener inversiones en el país, por ejemplo con los renovar, pasó mucho que muchas industrias o muchas termoeléctricas se querían instalar en la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno hablaba con las termoeléctricas le preguntaba, ¿y por qué te pusiste en ese municipio? ¿Por qué te vas a instalar ahí? Y me voy a instalar ahí porque tengo gas y porque tengo una buena red de energía, entonces es estratégico. Y nosotros le decíamos, pero ¿vos te fijaste si tenés recurso hídrico? ¿Vos te fijaste si el acuífero tiene suficiente agua que vas a necesitar para los próximos 30, 50 años? Y muchas veces lo que nos pasaba es que no tenían en cuenta esa matriz de decisión. El agua no era un tema. ¿Y por qué el agua no es un tema? Porque uno está pensando en la provincia de Buenos Aires, piensa que el recurso es infinito y que el recurso está en abundancia. Y es cierto que nosotros tenemos acuíferos productores como el Pampeano, como el Puelche, que son de excelencia y que tienen muchísima capacidad. Pero también es cierto que hay lugares donde está sobreexplotado ese acuífero y que hay lugares donde no está ese recurso. Entonces, lo que sí hicimos de la provincia de Buenos Aires cuando llegamos es hacer el primer mapa de disponibilidad hídrica, básicamente con 3 características, o dividido en 3. Tanto en el recurso hídrico superficial como subterráneo se calificó en 3 grandes aspectos. Aquellas zonas donde el recurso hídrico es bueno y es abundante, aquellas zonas donde el recurso hídrico está restringido y aquellas zonas donde el recurso hídrico está condicionado. Estos 3 grandes grupos. Y esto es una enorme matriz de decisión para cualquier usuario del recurso hídrico en la provincia, ya sea una industria, ya sea un parque industrial, ya sean los productores que quieren hacer riego y que quieren empezar a regar con pivot. Ya saben que en la Autoridad del Agua tienen ese mapa de disponibilidad hídrica. Y esto es muy importante para empezar a ordenar el territorio. ¿Y cómo logramos darle volumen y alimentar este mapa de recurso hídrico que es dinámico? Porque obviamente las fuerzas productivas de la provincia van cambiando y quizás hay zonas que desarrollan más y empiezan a demandar mucho más agua. Y entonces este mapa de disponibilidad hídrica es dinámico y va a ir cambiando. Y así lo hemos hecho con esta perspectiva. Permanentemente se viene actualizando. ¿Y cómo se actualiza el mapa de disponibilidad hídrica? Cada usuario del recurso hídrico que viene a la provincia de Buenos Aires y nos solicita un permiso, nos está diciendo a qué profundidad, por ejemplo, va a ser el pozo, qué volumen y qué caudal de agua necesita, cuánta agua va a volcar, y todos estos datos son datos que nos van ayudando a ir perfeccionando ese mapa de disponibilidad hídrica. El segundo ejemplo que me parece grafica también porque es importante el mapa de disponibilidad hídrica, es que nos permite ver en qué lugares nosotros tenemos suficiente disponibilidad hídrica para poder generar producción y trabajo en la provincia de Buenos Aires. El otro ejemplo es
por ejemplo, el municipio de Patagones y el aprovechamiento del Río Negro para desarrollar una nueva zona de riego en la provincia de Buenos Aires. Nosotros sabemos que en el sur de la provincia, en el Río Negro, tenemos una excelente calidad de agua y abundante agua para desarrollar el riego, pero no teníamos el marco legal suficiente para poder darle previsibilidad a aquel que quiera hacer una buena inversión y desarrollar el riego en Patagones. Porque básicamente para hacer riego en Patagones se necesitan dos cosas. Para empezar, energía, porque del lado de la provincia de Buenos Aires hay que subir 40 metros de barda, de una barda que hay, y para eso se necesita bombear. Y el segundo es un permiso o una concesión que le dé previsibilidad al usuario de que va a tener ese derecho de agua el tiempo que lo necesite para poder recuperar esa inversión. Por eso, por primera vez en la historia de la provincia, la Autoridad del Agua va a otorgar concesiones a 30 años para poder desarrollar el riego en Patagones. Esto es algo muy importante porque aquel que hace una inversión, y es una inversión muy fuerte, para desarrollar el riego y esa inversión se recupera en un largo plazo, necesita saber que tiene ese derecho, que tiene ese permiso, que tiene esa concesión para poder desarrollarse. Otro de los puntos muy importantes en los cuales la Autoridad del Agua trabajó en el marco de empezar a ordenar el territorio y hacer un ordenamiento territorial planificado es el desarrollo de nuevas herramientas para generar o demarcar la línea de ribera. ¿Qué es la línea de ribera? Es cuando el Estado, a través de la Autoridad del Agua y de Fiscalía de Estado, determina en todo curso de agua, en cualquier espejo o en las costas de nuestros mares, dónde llega el terreno público, si se quiere, y dónde llega lo privado. Determinar, por ejemplo, en un río hasta dónde llega el río y poder determinar esa línea que hay entre el privado y el público. Y de ahí en más poder determinar cuál es la restricción del uso. Y esto es muy importante, por ejemplo, para poder a futuro determinar en un río hasta dónde llega el desarrollo y hasta dónde no. Y poder darle a un curso de agua el espacio necesario que tiene para ese curso de agua poder evacuar, por ejemplo, evacuarse. Cuando uno determina la línea de ribera y puede determinar hasta dónde llega el dominio público y hasta dónde llega el dominio privado y empieza a ordenar el territorio y empieza a respetar los límites naturales por donde, por ejemplo, un río puede evacuar sus aguas cuando hay crecida, cuando tenemos mucha precipitación. Nosotros lo que hicimos fue cambiar la forma en que la Autoridad del Agua trabajaba para delimitar esta línea de ribera y incorporamos tecnología. Esto es muy importante y nos permitió rápidamente crecer en la demarcación de línea de ribera y empezar a ordenar de otra manera el territorio. Otro de los puntos importantes en los cuales trabajamos de la Autoridad del Agua, y esto lo hicimos en conjunto con la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial, que pertenece al Ministerio de Gobierno, y a la OPDS, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, fue el programa de asistencia técnica para el ordenamiento territorial de los municipios. Esto es muy importante porque cuando un intendente necesita planificar el territorio, necesita planificar dónde va a poner su sector industrial, dónde va a poner aquella zona donde tiene que desarrollarse y tiene que crecer y generar también nuevas edificaciones para que sus habitantes puedan habitar y obviamente con el crecimiento demográfico que tienen los municipios tienen que crecer, necesita saber si tiene recurso hídrico o no tiene recurso hídrico, si la zona donde se está instalando es una zona inundable o no, qué va a hacer con los efluentes, por ejemplo, de estas nuevas zonas, de estos nuevos barrios, de los parques industriales, y todo eso debe estar planificado. Por eso en esta asistencia técnica que estamos trabajando en este programa, donde quizás un municipio nos solicita si en tal zonificación puede hacer lo que quiere hacer, es muy importante que la Autoridad del Agua rápidamente pueda, en conjunto con el municipio, pueda
establecer si esa zona es apta para lo que el intendente quiere hacer, para lo que esa zonificación debería hacer, ¿no? Esto es muy importante hacerlo planificadamente y en conjunto con el municipio, con el OPDS y con el ordenamiento territorial. Porque si esto no se hace planificado, después tenemos casos donde nos queda una industria rodeada de casas, donde la industria quizás genera mal olor, o donde la industria compite por el uso de ese recurso hídrico con quizás una zona residencial, y empezamos a tener conflictos de uso. Por eso, mientras más planifiquemos cómo va a ser el desarrollo de cada uno de los municipios, más fácil va a ser a futuro no tener conflictos. Cuando hablamos de desarrollo sostenible y tenemos en cuenta la producción, algo muy importante a tener en cuenta es la calidad del agua, cómo cuidamos la calidad de nuestra agua, el recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo. En la provincia de Buenos Aires tenemos algunos casos emblemáticos donde esto no ha sido así, con el Reconquista o con el Matanza Riachuelo, y que es evidente que tenemos que trabajar mucho y estamos trabajando mucho con el sector industrial, y lo hemos hecho a través de nuestro programa de reconversión de vertidos industriales, que es un programa que la Autoridad del Agua ya hace más de 2 años que viene trabajando con la industria, donde se le da un apoyo técnico y un apoyo legal a la industria para poder reconvertir esos efluentes industriales. Esto es muy importante. Y la segunda medida, o las otras medidas que también venimos desarrollando, es trabajar sectorialmente con distintos sectores. Un buen ejemplo que venimos trabajando en conjunto con agroindustria es con el sector lechero. Hicimos un trabajo de más de 3 años donde participando en distintas instituciones muy prestigiosas como el CREA, como la Universidad de Buenos Aires, obviamente el Ministerio de Agroindustria, la Autoridad del Agua y todas las organizaciones que nuclean a todos los productores del sector lechero en un programa para determinar el uso agronómico de los purines. ¿Y esto qué significa? Significa que antes para la Autoridad del Agua el efluente de todo el sector lechero era considerado como un efluente más y tenía los mismos parámetros quizás de vuelco que puede tener una industria metalmecánica. Y el sector lechero se acercó y nos decía que había algo paradójico, ¿no? Porque por un lado ese efluente estaba por arriba de los parámetros tradicionales de la Autoridad del Agua y por otro lado ese efluente tenía nutrientes que después el campo podía utilizar, por ejemplo, para sembrar con el fósforo que tenía ese efluente. Entonces, por un lado, ellos tenían que trabajar con ese efluente de una manera tradicional y por otro lado estaban comprando quizás fósforo para poder aplicar a los cultivos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en ese efluente, en ese purín, para que puedan hacer un uso agronómico de ese purín. Y en algo que era considerado antes un efluente, empezó a ser un insumo que el sector lácteo podía venderle quizás a un productor agropecuario que quería desarrollar la agricultura, y cambió totalmente el enfoque de cómo nosotros trabajábamos con ese efluente. Esto es una muy buena práctica que nosotros solos de la Autoridad del Agua no lo podíamos haber hecho sin el sector académico y sin el sector productivo, ¿no? Para finalizar, un tema que es muy importante para la Autoridad del Agua y también para el ordenamiento territorial y un desarrollo, yo creo que sostenible, y en el marco si se quiere, un cambio climático, una variabilidad climática muy importante que estamos teniendo en el mundo, donde fuertemente lo vemos en la provincia de Buenos Aires, quizás los lugares donde había precipitación, cada vez tenemos más precipitación, y los lugares donde quizás teníamos sequía, cada vez tenemos más sequía, y estos son fenómenos que cada vez son más asiduos y donde vemos que esa variabilidad climática que se ha intensificado mucho
es clave trabajar con una visión de cuenca y trabajar en lo que son los comités de cuenca. Y en este sentido no podemos dejar de pensar esos comités de cuenca y esas cuencas con una visión de gobernabilidad, ¿no? Lo que se llama y lo que se trabaja tal vez hace mucho tiempo en distintos países del mundo como la gobernabilidad del agua, ¿no? Y en esto nosotros desde la provincia de Buenos Aires y también desde la Nación decidimos trabajar con los que más saben. Y nosotros consideramos que aquellos que más saben en el mundo son, sin duda, o uno de los que más saben son los holandeses. Por eso desde la provincia de Buenos Aires, nuestra gobernadora María Eugenia Vidal firmó un acuerdo de cooperación muy importante y muy fuerte con el gobierno de Holanda, y esto se materializó en un convenio que la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires firmó con la Autoridad del Agua de los Países Bajos, ¿no? En el marco de este acuerdo, nosotros hace 2 años que decidimos empezar a trabajar en un piloto en el municipio de General Lavalle. Y este año empezamos a trabajar y firmamos un acuerdo de acá a 4 años con un programa que tiene el gobierno holandés que se llama el Blue Deal para trabajar en los próximos 4 años, extensible a los próximos 12, en la cuenca que va desde Tandil hasta General Lavalle, donde vamos a trabajar con esta visión de cuenca con el gobierno de Holanda para poder trabajar fuertemente en la gobernanza del agua. Este convenio de colaboración que hemos firmado entre la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua del gobierno de Holanda es muy importante porque si hay algo que saben hacer los holandeses es trabajar y dirimir los distintos intereses que tienen y que siempre naturalmente surgen entre los distintos sectores a través de lo que ellos denominan la democracia del agua, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Este trabajo en conjunto que venimos haciendo y desarrollando con el gobierno de Holanda, donde ellos hace 800 años que trabajan con el agua y donde es un país donde algunos sectores está a 7 metros bajo el nivel del mar y sin embargo no se inunda, y sin embargo son el segundo país que exporta agroalimentos en el mundo y han desarrollando a través de la cooperación y a través de la tecnología y a través de ponerse de acuerdo en cómo quieren desarrollar el territorio y cómo quieren manejar el agua. Y con ese paraguas y con ese marco nosotros estamos trabajando con los distintos municipios, estamos trabajando con los distintos sectores para ponernos de acuerdo. Lo más fundamental y lo que mejor expresan los holandeses es la cooperación. Y sin duda nosotros tenemos que tomar ese ejemplo y tenemos que aprender a cooperar entre el sector privado y el sector público y entre los distintos intereses, porque siempre se generan estos intereses quizás contrapuestos. En un lugar donde quizás hay escasez y donde el agua es poca, siempre hay una pugna por quién utiliza el recurso y cuál es más importante, si el uso de abastecimiento poblacional, si el uso de abastecimiento para la industria o el uso para la producción agropecuaria. Y acá es donde es muy importante ponernos de acuerdo y empezar a generar esta famosa gobernanza del agua, que es muy importante y es vital. Ponernos de acuerdo, discutir, trabajar, ir, venir, pero con una metodología, trabajar entre todos los sectores y entre todos los actores para determinar cómo vamos a planificar a futuro el territorio. Y esto obviamente lo tenemos que hacer con esa visión de cuenca que decía, porque no es lo mismo los problemas que tiene la cuenca baja, los problemas que tiene una cuenca media o los problemas que lo tiene la cuenca alta. Para dar un ejemplo muy gráfico, no es lo mismo los problemas que tiene Tandil, donde si hay una precipitación rápidamente el agua evacúa aguas abajo y quizás el municipio de Tandil puede tener por un tiempito el agua que quizás la cuenca baja como General Lavalle, donde puede tener meses y meses los campos inundados. Entonces es muy importante trabajar desde arriba de la cuenca hacia abajo de la cuenca de una manera coordinada, porque quizás los de aguas abajo les van a pedir a los de aguas arriba
que retengan el agua y que hagan reservorios para que ellos no se inundan. Y tal vez los de la cuenca media van a pedir canales para poder evacuar rápidamente esa agua. Y quizás los de la cuenca baja necesitan también que esa agua rápidamente vaya al mar. Todos estos aspectos que se dan en esta dinámica de cuenca, los tiene cualquier cuenca, es muy importante que lo podamos trabajar coordinadamente y consensuadamente y que lleguemos a esa cooperación necesaria que necesitamos en una cuenca y necesitamos sin lugar a duda en nuestra provincia. Esa expertise y esa, si se quiere, garantía para que esto salga bien, sin duda que va a ser más fácil obtenerla con esta cooperación con el gobierno de Holanda, que tiene muchísima experiencia porque hace 800 años que maneja el agua en Holanda. Estos son los ejemplos donde la provincia de Buenos Aires ha decidido no solamente buscar los mejores ejemplos que tenemos en la Argentina, sino los mejores ejemplos que tenemos en el mundo para poder tratar de avanzar rápidamente en aquellas herramientas que nos permitan planificar el territorio y salir adelante y generar sin lugar a dudas mejor producción, una mejor calidad de vida y una mejor preservación de nuestra agua, de nuestros acuíferos y de nuestro recurso hídrico.